lo que reprograma tu cerebro, es lo que haces después de sentir. Y eso es justo lo que casi nadie enseña. Hoy vas a aprender a reprogramar de verdad, usando las 4 técnicas que la terapia moderna guarda bajo llave. Y no es visualización. Y para que sepas que esto no me lo estoy inventando, sale de estudios de neurociencia y de libros como El cerebro se cambia a sí mismo y El cuerpo lleva la cuenta. Los dejo todos en la descripción. Y te advierto algo. Ninguna de estas técnicas es respirar profundo o cerrar los ojos e imaginar una playa. Quédate hasta el final, porque la tercera técnica es la que borra patrones desde la raíz y casi nunca se explica fuera de un consultorio. Empecemos por entender por qué tu cuerpo aprende más rápido que tu mente. Imagina tu cerebro como una casa con muchas habitaciones, una para las imágenes, otra para los sonidos y otra, más antigua y poderosa, para las sensaciones físicas, el calor, la presión, la tensión, la relajación. Esa habitación se llama corteza somatosensorial y está conectada directamente con el sistema límbico, la parte del cerebro que controla tus decisiones automáticas y tus emociones profundas. La visualización, en cambio, pasa primero por la corteza visual, una zona más superficial y fácil de engañar. Por eso repites una afirmación 100 veces y no cambia nada. Le estás hablando a la habitación equivocada. Piénsalo así. Un actor que solo memoriza líneas se nota falso. Uno que siente la emoción en el cuerpo. Te eriza la piel sin decir palabra. Tu cerebro funciona igual. No confía en lo que dices que sientes. Confía en lo que tu cuerpo demuestra. Pero para que esto funcione en tu vida diaria, hay un detalle que cambia todo. Y es la primera técnica. Técnica 1. Ensayo kinestésico. Sé que a veces cuesta hasta levantarse. El despertador suena. El cuerpo pesa. Y sales de la cama con los hombros caídos, sin ganas de nada. Eso lo vivimos todos. Pero ahí, antes de agarrar el celular, hay espacio para un cambio pequeño. No se trata de fingir un ánimo que no tienes. Solo ponte de pie, endereza la espalda y respira como respiraría alguien que ya logró lo que quieres lograr. 60 segundos así, cada mañana. ¿Te has fijado cómo caminan los deportistas al salir a la cancha? No con los hombros caídos. Salen erguidos, como si ya hubieran ganado. No es casualidad. También entrenan la mente, con ejercicios parecidos a este. Antes de competir, muchos no se imaginan ganando como una película. Reactivan en el cuerpo la confianza que ya conocen de un logro pasado. No la ven, la reviven. Estudios que comparan esta imaginería corporal con la visual muestran algo sorprendente. Cuando sientes el movimiento en vez de solo verlo, se activan la corteza motora y la somatosensorial, casi como si el movimiento fuera real. Tu cerebro no distingue del todo entre hacerlo y sentir que lo haces con suficiente intensidad. Ahora bien, sentir no siempre es fácil, sobre todo si llevas años desconectado de tu cuerpo. Por eso necesitas la segunda técnica antes de avanzar. Técnica 2. El escaneo del sentido. Esta viene del trabajo del filósofo Eugene Gendlin y de la neurociencia de la interocepción, la capacidad de sentir señales internas del cuerpo. Y sé que esto puede sonar abstracto, así que déjame ponerte un ejemplo que seguro ya conoces. ¿Te acuerdas la última vez que sentiste vergüenza frente a otras personas? Ese calor que sube por el cuello y la cara, eso es una sensación corporal. O cuando alguien te dio una mala noticia de golpe, ese vacío que cae en el estómago, como si algo se hundiera. Eso también. Tú ya sabes sentir esto. Lo haces todos los días sin darte cuenta. Ahora solo vas a hacerlo a propósito. Antes de intentar cambiar cualquier creencia, vas a hacer algo distinto a lo habitual. No vas a nombrar la emoción todavía. Cierra los ojos un momento. Si te sientes cómodo, o simplemente baja la mirada. Piensa por un segundo en algo que no crees poder lograr. Y vas a preguntarte, en silencio, ¿dónde vive esto en mi cuerpo? Tal vez en el pecho, en la garganta, en el estómago, en los hombros. Y ahora, como con la vergüenza o la mala noticia, fíjate en cómo se siente exactamente. ¿Es un peso, como el vacío del estómago? ¿Un nudo apretado? ¿Calor, como el de la vergüenza?
¿Frío? ¿Un hueco? ¿Un hormigueo? No busques la sensación correcta. No existe una. Puede ser agradable o incómoda, y las dos están bien. Solo estás notando, sin corregir nada todavía. Solo obsérvalo 10 segundos, sin ponerle nombre de emoción. Describe apenas la textura. Apretado, pesado, tibio, vacío. Esa señal difusa, casi indescriptible, tiene un nombre en neurociencia. Se llama sentido-sentido. Y es la puerta real hacia el cambio, porque la ínsula, una zona profunda del cerebro, traduce esa sensación en significado, antes de que tu mente consciente entienda qué está pasando. Si saltas este paso, estás intentando cambiar un pensamiento sin tocar su raíz. Es como pintar sobre una grieta sin revisar la base. Se ve bien un tiempo, pero vuelve a aparecer. Y aquí es donde llegamos a la técnica que casi nadie explica fuera de la terapia clínica, la que te prometí al inicio. Técnica 3. La ventana de reescritura. Existe un fenómeno documentado en neurociencia llamado reconsolidación de memoria. Cuando activas conscientemente una creencia vieja, esa memoria se vuelve inestable durante unos minutos, literalmente maleable a nivel neuronal, antes de volver a fijarse. Es una ventana real de cambio. Es como abrir un archivo para editarlo. Mientras está abierto, se puede reescribir. Apenas lo cierras, se guarda de nuevo. Así se hace. Primero, activa la creencia limitante mientras la sientes en el cuerpo. No solo la pienses. Por ejemplo, no soy suficiente. Déjala estar 15 segundos, sin huir de ella. Segundo, mientras esa sensación sigue viva, trae un recuerdo real y específico donde eso fue falso. Un momento concreto, donde sí fuiste suficiente. Aunque haya sido pequeño, siéntelo también en el cuerpo. Tercero, sostén ambas sensaciones al mismo tiempo, la vieja y la nueva, durante 60 a 90 segundos. Eso se llama experiencia de yuxtaposición. Le muestras al cerebro dos pruebas contradictorias a la vez y lo obligas a actualizar el archivo, en vez de guardar uno nuevo encima del viejo. Por eso se usa en terapias de cambio profundo, no en charlas de motivación. Ahora, ninguna técnica funciona si el cerebro no recibe evidencia de que el cambio es real. Y esa es la última pieza. Técnica 4. Anclaje por microacción. Técnica 4. Anclaje por microacción. Después del ejercicio, haz algo físico y real que confirme el cambio, no simbólico. Si trabajaste ser capaz, envía ese mensaje que llevas posponiendo. Si trabajaste seguridad económica, revisa tu cuenta con calma. Michael Merzenich demostró que el cambio duradero necesita atención, repetición y una razón real para el sistema nervioso. Sin esa acción, el ejercicio se queda en la mente y nunca llega al cuerpo. ¿A qué hora practicar esto? Apenas despiertas, antes del celular. Ahí el cerebro está más receptivo. Si no puedes, hazlo antes de dormir. Lo importante es que sea la misma hora, todos los días. Y quiero ser honesto, ninguna técnica te reprograma en una sesión. Los patrones de años piden constancia, no perfección. Unos minutos al día, varias semanas, generan cambios reales. No es fe ciega, es repetición con atención. Elige una sola técnica, la que más te llamó la atención, y practícala hoy, aunque sean 90 segundos. Cuéntame en los comentarios qué sensación encontraste. Si este video te abrió la cabeza, compártelo con alguien que sigue intentando cambiar solo con la mente. Y suscríbete. Cada semana traigo una técnica nueva, sin humo. Nos vemos en el próximo video.